Saben ustedes que de vez en cuando nos gusta hacernos eco de lo que manda a nivel regional en la información y hoy además con cierta vinculación con nuestra comarca, ya que la política que les vamos a presentar y con la que vamos a hablar de la actualidad navarra viene de muy cerquita, concretamente de Carcastillo. Begoña Alfaro García, buenos días. Buenos días. Bueno, secretaria general de Podemos, desde hace un añito, el mes de marzo escaso. para ti es importante, sí, ¿no? Eso es. Tu cumpleaños, que los cumples en nada, eso es. te proclamaste además ganando las elecciones con un porcentaje altísimo de los votos. Yo creo que además fue en esa pugna, ¿no? por conseguir el liderazgo de Podemos Aldugu en Navarra, la vez que más apoyos había recibido el candidato o candidata, ¿no? Sí, la verdad que terminamos, el resultado fue potente y tanto yo como mi equipo, pues bueno, muy contentos y muy satisfechos, sí. Es un mes clave. Un mes clave, el mes de marzo de 2021, te conviertes en secretaria general de Podemos con el 65% de los votos. ¿Qué te hace dar ese paso, Begoña, para presentarte? Porque has estado muy vinculada siempre a temas sociales, algo involucrada también en política, ¿no? En Izquierda-Esquerra principalmente. ¿Y por qué vuelves de nuevo a la carga en temas políticos? Sí, la valoración personal que hice arranca en 2019. Yo creo que para todas las personas que nos ubicamos ideológicamente en este espacio de la izquierda no nacionalista o más social, ¿no? Por decirlo, por llamarlo de alguna forma, los resultados del 2019 fueron un palo. Fueron un palo porque se disminuyó el número de parlamentarios y parlamentarias, se perdió la representación en el Ayuntamiento de Pamplona, se perdió la alcaldía en el Ayuntamiento de Tudela. Fueron unos resultados malos y eso es innegable. Entonces, desde el 2019 yo arrastraba la sensación de que, bueno, de una de las causas, en mi opinión, la más importante que había llevado ese resultado era el no ser capaces de ir conjuntamente todas las formaciones políticas que ocupan ese espacio ideológico. Pensé en su día, tanto yo como mi equipo, que un grupo de personas que viniésemos de otro ámbito, ¿no? Principalmente el social, que no estuviésemos tan señalados o que no hubiésemos tenido un papel protagonista en todo ese juego del 2019, podíamos ayudar a cambiar las dinámicas y que no se repitiese otra vez lo que nosotros entendemos que fue un error. Y eso fue el elemento principal que me decidió, que me llevó a decidirme a dar el paso. Bueno, luego vamos a entrar un poco también, ¿no? En ese declive, de alguna manera, en esas elecciones que fueron nefastas para Podemos y un poco en toda la evolución del partido en Navarra, pero volvemos a ese marzo de 2021, entonces hablabas, Begoña, de recuperar la calle, de renovar aires, un poco lo que nos estás comentando, ¿no? Y también de esos problemas en la legislatura 2015-2019, se bajó de 7 a 2 parlamentarios. Todo esto ha hecho que hoy en día en Podemos ya podamos hablar de una estabilidad y de un coger fuerzas para las próximas elecciones. ¿Estamos a tope, en una palabra? Sin ninguna duda. Además es que sin ninguna duda. Antes hablábamos, ¿no? de los factores que habían llevado a ese resultado. Otro de los factores fue efectivamente perder ese enganche con la calle y entretenerse en esas disputas internas que no beneficiaban absolutamente a nadie, muchísimo menos a los votantes y a las votantes de Podemos. Ahora mismo y un año después de que hayamos cambiado la dirección del partido, puedo afirmar sin ninguna duda que el partido se encuentra no solo coordinado y cohesionado, sino con muchísima ilusión y trabajando por el futuro que nos queda. Hablabas, ¿no?, de perder ese contacto con la calle. Dicen muchos que precisamente al tocar poder Podemos ha perdido su esencia. Yo no diría que ha perdido la esencia, pero sí que es cierto que, además yo esa valoración hacía cuando me presenté a las primarias, pero sí que es cierto que al entrar en las instituciones hay una serie de responsabilidades y de roles que además que se deben asumir. Eso aquí en Navarra en concreto tuvo como consecuencia que se perdiese ese enganche en la calle
que yo entiendo que es necesario, que es imprescindible y que nunca se tiene que dejar de lado, con independencia de que desarrollemos nuestro papel en las instituciones de forma responsable. Pero nunca debe perderse ese enganche, porque la razón de ser de esta formación política tiene que ser justamente eso, ser en las instituciones la voz de esos espacios sociales y de esa calle. Entonces, nunca debe perderse. Nos hablabas, Begoña, de esas confluencias, ¿no?, de la izquierda navarra, que es un poco el objetivo que te movió a entrar de nuevo en política de esta forma tan firme, ¿no?, como postulándote a esa Secretaría General. Además, defiendes también que aquí tenéis quien defiende y quien no defiende. Tú eres de las que defiende que Podemos tiene que entrar en los gobiernos a trabajar. Cuando tú entras como Secretaria General, te encuentras un pacto ya con el gobierno de María Chivite. ¿Cómo lo valoras? Yo era totalmente consciente, como no puede ser de otra forma, cuando me presenté, de esa realidad en la que iba a entrar. Yo, como bien has dicho, soy una firme defensora de que, en la medida de lo posible, y lógicamente si los números dan, hay que estar en los gobiernos. ¿Por qué? Porque si bien está claro que es más cómodo mantener un discurso desde fuera, pues bueno, te puedes permitir ciertas licencias y libertades que cuando estás dentro no, y sería, vamos, ingenuo decir lo contrario, pero desde donde se pueden cambiar las cosas es desde dentro. Yo asumí esa realidad de formar parte de un gobierno con normalidad, la conocía. Es difícil formar parte de ese gobierno cuando eres el socio minoritario, eso tampoco lo voy a negar, pero insisto, firme defensora de que hay que estar dentro porque es desde donde se puede marcar la diferencia. Tenéis además una consejería importante como es la de Justicia, Migración. Hace unos días tuvimos aquí a tu compañero, al consejero, y bueno, hablábamos de muchísimos temas con él, principalmente de temas relacionados con la migración. ¿Estáis contentos con el trabajo que se está realizando? La burocracia es demasiado lenta. Bueno, pues ¿cómo estáis viendo esa incursión, ¿no?, de Podemos dentro de lo que es el gobierno a través de esta concejalía? Consejería, perdón, sí. Concejalía, consejería. Yo la valoración que hago es muy buena. Como bien has dicho, gestionamos el Departamento de Políticas Migratorias y de Justicia. Además, también gestionamos la Dirección General de Juventud y la Dirección General de Igualdad. Y yo creo que son tres espacios que afectan a sectores muy sensibles de la población. Son las personas jóvenes, son las mujeres, son las personas migrantes y es la justicia. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo es muy bueno. De hecho, en estos últimos tiempos, bueno, yo creo que las menciones o el reconocimiento al trabajo que se está realizando no ya solo se produce dentro de Navarra, sino a nivel estatal. El trabajo que se ha hecho en cuanto a justicia restaurativa en el Departamento de Políticas Migratorias, con una ley que está en curso, con todo el trabajo de justicia restaurativa, el documental que se proyectó en prisión, el documental, la película de Maisabel, ahí se está haciendo, entendemos que se está introduciendo un cambio de paradigma importante y una labor de sensibilización importante, exactamente lo mismo en juventud y en igualdad. Yo la valoración que hago es muy positiva. Vamos a hablar de cambiar cosas, decías, ¿no? Para cambiar las cosas hay que entrar en el gobierno. Vamos a hablar de cambiar cosas. La referencia que tenemos, decía yo antes, de Begoña Alfaro, antes de marzo de 2021, de convertirse en Secretaria General de Podemos, Aldugu, es la de una abogada por vocación, siempre lo has dicho, y vinculada a obras sociales, como a la plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios a la que perteneces. ¿Se ve distinto desde el poder esa posibilidad de cambiar las cosas? Sí, se ve distinto, pero es justamente una de las cuestiones que yo buscaba. Siempre he trabajado en el ámbito social, siempre he trabajado desde la calle, pero la calle tiene unos límites también, porque al final las herramientas, las reglas del juego se marcan en el Parlamento y se marcan en los gobiernos. Claro que se ve distinto, pero ambos espacios son necesarios. Es necesario que haya una calle que apriete y que no haga perder la perspectiva a los políticos y a las políticas de que la vivienda, en este caso que estamos comentando, es un derecho fundamental, es un bien de primera necesidad, pero hace falta también políticos y políticas concienciadas con eso. ¿Para qué? Pues para que se aprueben los mecanismos, las normas y las leyes que permitan hacer efectivo ese derecho. Tener una vivienda digna es una de las premisas, ¿no? Y yo creo que también de los deseos un poco de todos los ciudadanos.
Yo no sé si la ley foral de vivienda en la que estáis trabajando ahora desde el Gobierno de Navarra bueno, pues va a trabajar, ¿no? Valga la repetición, en todo eso. Vosotros, a pesar de estar a favor, en Podemos habéis presentado una modificación. Explícanos un poquito. Bajo tu juicio, vamos a hacerlo como en dos partes, ¿no? ¿Qué va a reportar esa ley de vivienda? ¿Por qué es positiva esa ley de vivienda que vosotros apoyáis? Y luego, aún apoyándola, ¿por qué habéis hecho ese matiz? Vamos a ver, por contextualizar. Inicialmente esta ley, este texto de ley, se quería llevar al Parlamento por parte de nuestros socios hace aproximadamente un año. Nosotros desde Podemos, y además en estas negociaciones en concreto participé directamente, teníamos claro que el texto podía mejorarse. Creemos que el punto de partida en Navarra es muy bueno. En estos últimos 6-7 años, desde la legislatura anterior, se ha avanzado mucho en la defensa del derecho a la vivienda en Navarra. Pero creíamos, como digo, que se podía mejorar el texto. Finalmente, hace creo que aproximadamente un mes, se presenta este texto y nosotros somos firmantes de ese texto. ¿Por qué? Porque contiene elementos muy positivos, como por ejemplo, contempla la creación de una oficina para el registro de los contratos de alquiler que permitirá a la Administración tener un conocimiento oficial y fiable de cuáles son los precios del alquiler aquí en Navarra, cosa que ahora mismo no disponemos, yo creo, por traérnoslo a las cosas que nos importan y a las cosas cercanas. Yo creo que todas y todos, o los padres y las madres de chavales en la zona media, cuando se van a estudiar en Pamplona, ven los precios que se mueven en determinadas zonas. Hay un problema con los precios del alquiler. Bueno, esta oficina permitirá conocer los precios reales que hay. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de limitar, en caso de que sea necesario, esos precios del alquiler. Esto es un elemento positivo que introduce. Introduce otro elemento positivo, que es que a las familias a las que vayan a desahuciar entidades financieras y fondos buitre, estas mismas entidades tengan que ofrecerles unas alternativas, no como sucede hasta ahora, que se producen desahucios para que esas viviendas se queden vacías y puedan especular. Hay elementos positivos, por eso firmamos ese texto. ¿Qué no conseguimos? Y por eso lo hemos intentado durante un año, pero no ha sido posible con nuestros socios, ni con el Partido Socialista, ni con Geroa. No ha sido posible introducir que la vivienda pública en alquiler nunca deje de serlo. Por eso proponemos el texto y firmamos el texto, pero vamos a intentar en la vía parlamentaria mejorarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es una cuestión clave. La vivienda en alquiler pública, la que hemos pagado todos los navarros y navarras, nunca puede dejar de ser pública. No tiene ningún sentido, entendemos, que cuando transcurran determinados años, en este caso son 21 los que contempla la ley, los fondos de inversión, las promotoras o las constructoras puedan disponer libremente de esas viviendas. Tenemos un problema relativamente cercano, por ejemplo, en el municipio de Castejón, Testa Residencial, un fondo buitre que compra un bloque de viviendas que ha dejado de ser público. Esos inquilinos o pagan el alquiler que ellos les ponen o los van a echar. Tenemos que evitar que esas situaciones se produzcan. Por eso, y desde la lealtad y habiéndolo hablado con nuestros socios, dijimos, vamos a proponer este texto, pero vamos a intentar mejorarlo. Vamos a buscar las mayorías para conseguir que eso se produzca. Creemos que se puede mejorar ese texto. O sea, quien tenga un alquiler social, digamos, que no sea por 20 o 21 años, ¿no? Que sea, o por lo menos esa casa que sea propiedad del Gobierno de Navarra, que a lo mejor esta persona que está en alquiler social, oye, pues mejora su vida y decide comprarse un piso o lo que sea, pero que ese piso siga siendo de alquiler social para otras personas que lo puedan necesitar, Eso ¿no? es, sobre todo porque lo hemos pagado entre todos y entre todas, es que no tendría sentido. Financiamos para después regalarlo, no tiene ningún sentido, los bienes públicos tienen que seguir siéndolo y sobre todo tenemos ahora mismo el Defensor del Pueblo en 3-4 informes consecutivos ha dicho que uno de los 4 mayores problemas en Navarra para la ciudadanía es la falta de vivienda a un precio razonable. ¿Cómo conseguimos que las familias navarras tengan un alquiler razonable? Garantizando un parque público de viviendas. Si lo pagamos, lo mantenemos. Entendemos que es una cuestión de sentido común. Bueno, viviendas hay, el problema es el precio, ¿no? En la mayoría de los casos, sobre todo para la gente joven a la hora de emanciparse, bueno, pues el poder decir, bueno, mucha gente que a lo mejor vive sola, ¿no? Es que oyes, ¿no? En la gente joven, es que yo no puedo irme de casa de mis padres porque solo tengo mi sueldo, ¿no? Para vivir, para el piso, para un poco
para todo, pues intentar también ese apoyo, entiendo, ¿no? A todo lo que es. Bueno, aquí tenemos un tema, yo creo que bastante controvertido. Hablabas de fondos buitres, un poco la parte negra, ¿no? Que muchas veces entra dentro de la vivienda, pero hay otro asunto que tiene sus matices, pero que de entrada a las personas que nos ha costado un montón de tiempo conseguir pagar nuestra vivienda nos asusta y nos preocupa, ¿no? Es el tema de los ocupas. Hace poquito teníamos, lo comentábamos antes de empezar la entrevista, un caso en Falces. No podemos regular esto, no se puede legalmente regular que si mi casa es mi casa, nadie pueda entrar, y si entra, las fuerzas de seguridad del Estado puedan ir y sacarlo. Esto en la cabeza de los políticos no lo sé, pero en la cabeza de los ciudadanos no entra en ninguna. ¿Qué está pasando con todo esto? Sí, yo lo primero que quiero dejar clarísimo, que vamos, tanto mi opinión personal como la opinión y el posicionamiento de nuestro partido político es de firme, total y absoluta condena a este tipo de comportamientos. Lo digo pues porque no quiero que nadie tenga ningún tipo de duda al respecto. Condena total y absoluta. Y si ese tipo de situaciones se producen, los mecanismos legales, y aquí ya hablo un poquito más como abogada, los procesos legales existen para echar a esas personas. Efectivamente, ahí ya podríamos entrar a hablar de la lentitud o no de la justicia, ¿no? y de los medios de que dispone la justicia para ser más o menos ágil. Condena total y absoluta este tipo de comportamiento. También me gustaría decir que yo siempre me acuerdo, ¿no? de todos los años, es que han sido más de 10 años, como abogada y como portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Nosotras teníamos un principio fundamental, y es, solo interveníamos en casos, utilizábamos este concepto, de deudores y deudoras de buena fe. Es decir, este tipo de comportamientos en el ámbito social tampoco se amparan, tampoco tienen cobertura. Y hay que poner mecanismos, efectivamente, para evitar ¿Pero que por qué sucedan... ningún partido, Begoña, da ese paso hacia adelante? Porque todo lo que nos has comentado de la vivienda, yo creo que todos somos conscientes de que es necesario y que adelante, ¿no? Y que a mí me parece una buena ley. Pero ¿por qué ningún partido es capaz de atajar un problema tan acuciante? Porque es que es un ataque contra la propiedad privada, y no son propiedades privadas de chalés, son propiedades privadas de gente que lleva toda la vida trabajando para tener a lo mejor un piso aquí y otro en el pueblo, imagínate, y resulta que en el del pueblo tiene que gastarse en poner una alarma o en hacer yo que sé qué, porque alguien va a entrar. Es que es algo, insisto, yo creo que no entra en la cabeza ningún ciudadano, y luego aparte te paras a pensar y dices, es que no es que la justicia sea lenta, es que tenía que ser algo inmediato, no tiene que dirimir ningún juez en ese caso. Es que yo tengo las escrituras de mi casa y este señor no tiene nada. O sea, no sé, es algo, ya te digo, yo creo que los ciudadanos esto no lo entendemos, aparte de que está generando muchísima ansiedad en gente, porque claro, antes en los pueblos nos parecía que, pero ahora también empezamos a sufrirlo y a padecerlo. Sí. No, totalmente consciente del problema, y además es que el problema es la lentitud, porque los procesos legales, insisto, existen, sí que existen juicios que son para lo que son otros procedimientos, ojo, entiéndeme cómo lo digo, pero son relativamente rápidos, ojo, para lo que son otro tipo de procesos judiciales. Otra cosa es que sí que es cierto, pues que bueno, que al final se dilatan en los juzgados muchas veces, pues por eso, por la falta de recursos de los propios juzgados. De todas formas, yo sí que me gustaría decir que no perdamos la perspectiva de que, y estos son datos del Consejo General del Poder Judicial, el 99,5% de las ocupaciones que se producen, hablo en territorio en España, son de viviendas vacías de entidades financieras y fondos de inversión. Yo entiendo, ojo, y todo el respeto del mundo, y no me gustaría que me sucediese a mí, y vamos, si no se lo deseo te toca el 4,5%. Efectivamente, no estoy minimizando el problema, pero sí que es cierto que respecto al cómputo global, y esto yo aquí creo que es cierto, o sea, que ahí se ha producido un triunfo un poco del sistema, ¿no?, en el que se pone mucho el foco en esto cuando es un porcentaje minimísimo. Insisto, 99% de ocupaciones son de viviendas vacías de entidades financieras y de fondos de inversión, lo cual no quita para que ese 1% restante, efectivamente, pues los procesos muchas veces pues no son lo ágiles que a la familia le gustaría. El que todos o mucha gente pueda pensar que ni tan mal, ¿no?, que ocupen una vivienda vacía de entidad financiera,
a lo mejor de permitir eso o de que no seamos tan críticos con eso, ha venido el siguiente paso, ¿no? Y luego ya, claro, si para irse te piden dinero, ya ni te cuento. Bueno, anota ahí en esa ley de la vivienda que vais a sí. que vais a seguir trabajando en el Eso Parlamento, porque a mí, ¿sabes qué me da pena? Que hay mucha gente mayor muy preocupada con Claro. este tema. O sea, en el momento de su vida en el que ya tienen una vivienda en la que viven a gusto y tienen otra vivienda para dejar un poco algo, ¿no?, a hijos, nietos o a quien ellos decidan, y están intranquilos. Y yo creo que a ciertas edades lo que tenemos que conseguir es la tranquilidad, de nuestros mayores. No, y yo además, vamos, insisto y no me voy a cansar de decir, condena total y absoluta a estas mafias de las ocupaciones, porque al final, pues bueno, pues son eso. Y todo lo que sea establecer herramientas para evitar que este tipo de casos, aunque sean minoritarios, dejen de producirse, pues vamos, ahí nos van a encontrar siempre. Venga, a trabajar pues. Otro tema que te ponemos a quitar, Icas, Begoña. La nueva financiación municipal, ¿estáis a favor o estáis en contra? Estamos totalmente a favor. ¿Qué se ha aprobado en cuanto a financiación local? Voy a hablar o voy a centrarlo un poco en el espacio al que hoy me habéis invitado. Pues, por ejemplo, que en Peralta se disponga para gastar en el municipio 300.000 euros más. Lo que se ha aprobado es mayor financiación para los municipios navarros. Y esto es curioso y me gustaría decirlo con la incomprensible, en mi opinión, oposición de Navarra Suma. A mí me gustaría escuchar a los representantes municipales de esta formación política, de Peralta, de Funes, de Villafranca, ¿por qué han votado en contra? ¿Por qué han votado en contra de que lleguen menos recursos a sus municipios? El proyecto de financiación local que se ha aprobado... Más recursos. Más recursos, efectivamente, eso es. Han estado, eso es. El proyecto de financiación que se ha aprobado lo que hace no solo es dotar de mayor recursos a los municipios, sino además redistribuirlos mejor. El único perjudicado ha sido Pamplona. ¿Pero por qué? Porque entendemos que necesitan menos apoyo de las instituciones. Ahora que está tan de moda hablar de la España vaciada, también tenemos que hablar de la Navarra vaciada, y entre otras cosas se combate con medidas como esta. Mayor dinero el que va a llegar en general a los municipios navarros, apoyo a esa nueva financiación municipal. ¿Y qué hacemos con esa Navarra vaciada, con esa despoblación, con todos estos problemas, ¿no?, que nos estamos encontrando también en nuestra comunidad foral? Quizás menos, pero bueno, algunas localidades ya empiezan a padecerlo también. Claro. A esto mismo me refería, ¿no? Navarra vaciada, está clarísimo. O sea, los que vivimos en pueblos, yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Al final estamos acostumbradísimos a ver, pues cómo sobre todo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pues se van a Pamplona a buscar un trabajo, a buscar poder ejercer su profesión o para lo que se han preparado. ¿Cómo se pelea, entre otras cosas, contra esa Navarra vaciada o contra esa huida de los pueblos a la ciudad de nuestra gente joven? Pues entre otras cosas haciendo una apuesta en cuanto a recursos públicos para conseguir unos mejores servicios públicos. Con la financiación local que hemos conseguido que se destine a los municipios navarros 17 millones de euros más, y yo creo que eso es para estar alegres. ¿Queda mucho por hacer? Sin duda. ¿Esto es un primer paso importante? Creo que sí. Bueno, elecciones de 2026, estamos ya todos un poco ahí con el ojo, ¿no? Sí. Un pie aquí, otro allí, ¿no?, que decía aquel. ¿Va a haber al final una plataforma entre las izquierdas, concretamente hablo de Izquierda Unida, Podemos y Ibarzaharre? Va a haberla seguro. ¿Estáis trabajando ya en ello? Sí, va a haberla seguro. ¿Os vais a presentar juntos a las elecciones? Va a haberla seguro. No hemos decidido todavía el formato. Pero plataforma va a haberla seguro. Y no solo una plataforma que aúne a Podemos, a Izquierda Unida y a Ibarzaharre, sino que además por lo que estamos trabajando es en ir un pasito más allá. Otra de las ideas con las que entrábamos, lo comentábamos al principio de la entrevista, con las que entrábamos yo y mi equipo, y ahora me limito a hablar de Podemos, teníamos claro que esas tres formaciones tenían que concurrir conjuntamente, pero no solo esas tres formaciones. Creemos que hay mucho capital humano, que hay muchas personas, muchos perfiles independientes que están fuera de las organizaciones políticas, por el motivo que sea, pero que están fuera y que tienen mucho que decir y mucho que aportar
pues a esta construcción de una Navarra más progresista, una Navarra plural. Por eso, en lo que estamos trabajando es en una plataforma, en un proyecto social y político que aúne no solo estas tres formaciones políticas, sino perfiles independientes que enriquezcan y que amplíen todo ese espacio. Estamos trabajando en ese proyecto y yo espero que en un cortito espacio de tiempo podamos hacer ya una presentación pública de esta idea, de esta realidad. Ya, además, también insistir que el trabajo que estamos haciendo, lógicamente no podemos perder la perspectiva del horizonte electoral, pero queremos que sea un proyecto a largo plazo, que vaya más allá de, pues bueno, de la urgencia electoral, de que el próximo año o que el año que entra hay convocadas elecciones. ¿Quién va a ser líder o lideresa, si se dice así, ¿no? Líder o lideresa, que suena un poco mal. ¿Quién va a encabezar esta plataforma? Begoña, ¿o no estáis en eso todavía? Todavía no, todavía no. Esas cuestiones más organizativas hemos querido esperar a trabajarlas a que esté conformado el espacio. Las tres formaciones, está claro que vamos, ya hemos manifestado públicamente nuestra voluntad unánime de participar juntas, pero estamos trabajando ese espacio independiente y no queríamos avanzar, es una cuestión de respeto, a mí no me gustaría que lo hiciesen conmigo, entonces no queríamos avanzar en todo ese tipo de cuestiones hasta que no estuviese conformado ese espacio. Cuando lo esté, empezaremos a hablar de todo eso. Estos vamos a ser y a partir de ahora tomamos decisiones. Efectivamente, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues por concluir, decíamos que marzo es un mes importante para Begoña Alfaro. A las puertas del 8 de marzo, otro motivo. También lleváis el tema de igualdad en el Gobierno de Navarra desde Podemos. ¿Qué debemos pedir las mujeres a los nuevos gobiernos? Hay muchísimas cosas que podríamos y que de hecho se están pidiendo. Yo creo que ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, en el contexto en el que nos encontramos, yo quizá centraría el tiro en dos cuestiones. No recuerdo ahora mismo si era esta misma mañana o en el día de ayer, se hablaba de la brecha salarial. Un 20% menos cobramos las navarras por el mismo trabajo. Y me parecía, he escuchado un detalle muy gráfico, eso significaba que desde que comenzó el 2022 hasta el día de hoy hemos trabajado gratis. Eso no nos lo podemos permitir, eso no nos lo podemos permitir. Esa sería una reivindicación clara. Y otra cuestión que por desgracia también, pues bueno, es que no deja de estar de actualidad, es el poner freno a la violencia de género. Hace un par de semanas escuchábamos como una profesora de un instituto de Burlada, la directora, creo que le dieron una paliza por ir a mediar, por ir a defender a una chica de un ataque de su pareja. Yo creo que que eso es una lacra que no cesa y que hay que intensificar el trabajo y las medidas pues, para que no nos sintamos desprotegidas. Difícil tarea. Pensábamos que era un tema cultural y generacional. Y estamos viendo que no. Efectivamente. Estamos viendo que no, que esto está muchísimo más arraigado, por desgracia, que lo que parecía, y que vienen las nuevas generaciones y el problema persiste. Los porcentajes, además de los estudios, son clarísimos, entre los chavales y las chavales adolescentes. O sea, el índice de agresiones es elevadísimo. Hay que ponerle remedio. Es que no podemos permitirnos. El concepto de pertenencia, hay un montón de temas ahí que no sé qué estamos haciendo mal, pero algo estamos haciendo muy mal. Totalmente porque de acuerdo. no lo estamos sabiendo solucionar. Pues Begoña Alfaro García, de Carcastillo, que nosotros también reivindicamos, oye, lo que nos toca de nuestra parcelica de comarca. Secretaria General de Podemos Aldugú en Navarra, muchísimas gracias por este primer contacto. Seguiremos hablando, a seguir trabajando, y te has tomado nota, ¿no? Tareicas, tema de los ocupas. Me las llevo apuntadas, Muchísimas gracias a vosotras. Gracias, Begoña, un placer. Gracias.